¿Cómo podemos aprender a sanar esas heridas de nuestra infancia que provienen de nuestras experiencias con la familia? Este es el tema que estaremos desarrollando en este capítulo número 3 de esta miniserie Familias del Alma, en contraste con las familias consanguíneas. Mi nombre es Norma del Río y estoy muy contenta de darte de nuevo la bienvenida en este tu canal Soy Anormal, a través de este espacio Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Quédate con nosotros. Vamos a comenzar. Si eres una de esas personas que ha identificado que tiene algunas heridas que provienen de su infancia y particularmente de sus experiencias en su familia, este video es para ti. Hoy hablaremos al menos de 3 condiciones que requerimos para poder estar listos para comenzar a sanar ese dolor que proviene de nuestras heridas. Una vez que hablemos de estas 3 condiciones, te daré algunas claves que pueden ayudarte mucho a menguar y a diluir ese dolor que proviene de tus heridas de la infancia. Así que sin más preámbulo, comencemos con este tema. Una primera cosa que es importante que aceptes para poder comenzar a sanar tus heridas de la infancia es que si tienes algún conflicto con tu familia, el conflicto con tu familia es tuyo, no es precisamente con la familia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para poder sanar, tienes que hacerte responsable de que tú eres la que está en conflicto, de que tú eres la que tal vez quisiera que las cosas fueran diferentes y que eres tú la que requiere sanar. Es muy probable que incluso veas a tu familia bastante bien con eso que tú percibes como conflicto. Así que esta es una condición fundamental. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos resolver esta situación? ¿Cómo podemos aceptar que la que está en conflicto soy yo? Lo primero que hay que hacer, y recuerda que hemos estado hablando mucho de lo que es esta lógica espiritual, es comenzar a pensar desde este espacio espiritual lo que te está sucediendo. Y para poder pensarlo, es necesario que aceptes que previo a haber encarnado en este planeta, fuiste tú la que decidiste vivir las experiencias que estás viviendo en este momento, en ese espacio familiar. De esta manera, los lazos consanguíneos se vuelven un espacio de aprendizaje espiritual. Es decir, tienes que comprender que el propósito de estas situaciones que te ponen en conflicto o de estas situaciones dolorosas, aun cuando sean bastante persistentes, es un propósito de índole espiritual. Y esto significa que con certeza hay un aprendizaje para ti. Recuerda que la Tierra es un planeta donde por milenios fue una escuela de aprendizaje. Y en este momento de transición hacia la 5ª dimensión, este planeta está dejando de ser escuela de aprendizaje para convertirse en un planeta de luz. En un planeta que funciona con lógica espiritual, donde el dolor y el sufrimiento ya no son necesarios. De ahí que sea tan importante comenzar a desvincularnos o comenzar a resolver esas situaciones de conflicto, esas situaciones de dolor, esas situaciones que no nos gustan en nuestro espacio familiar. Si tú eres capaz de aceptar que tú elegiste esta situación para aprender algo, estás listo para poder encontrar cuál es ese aprendizaje. Así que una forma bastante sana y útil de comenzar a tener condiciones para sanar tu dolor es que primero aceptes que lo que has vivido es parte de lo que tú elegiste antes de encarnar para poder tener un aprendizaje. Segundo, que estamos en un momento de transición donde es necesario resolverlo
porque este planeta dejó de ser una escuela para convertirse en un planeta de luz, es decir, un planeta donde vamos a vivir en paz y en tranquilidad. Y desde luego que esto es un proceso. Y otra cosa que puedes hacer es agradecer todo lo que has vivido en ese espacio familiar, porque con certeza te ha dejado un gran aprendizaje. Y desde luego que tendrás que dedicar bastante tiempo para entender cuál es el aprendizaje que recibes de esta experiencia en tu familia, sobre todo si esta experiencia para ti ha sido muy dolorosa. Otra condición que es importante que te generes para que comiences a sanar el dolor de tus heridas de la infancia es que seas capaz de reconocer si es necesario que debes podar o no ese árbol familiar. Es decir, es importante que te des cuenta si todavía tienes que estar allí en ese espacio familiar o si es tiempo de que te retires. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que a veces en nuestra familia no es precisamente el mejor espacio para nosotros. Es importante aceptar que hay padres y madres que lastiman. Es importante aceptar que hay hermanos con los que tal vez nunca te lleves bien porque son abusivos. Es incluso importante aceptar que hay hijos que son abusivos. Y si no hay forma de que esto mejore para ti, lo mejor es que podes ese árbol familiar. Lo mejor es que cortes estas relaciones y te retires. ¿Cómo puedes saber si es necesario que te retires de tu familia? Si es necesario que podes ese árbol familiar. No es tan difícil. Si eres una persona que ha persistido en buscar conciliar con los otros y no hay manera de hacerlo, esa es una señal. Si eres alguien que ha buscado sanar la relación con algún integrante de tu familia o que incluso se ha esforzado por dialogar y encontrar una forma de comunicarte para solucionar la situación que de alguna manera los tiene en conflicto y no has encontrado buenos resultados, esa es otra señal. Si eres alguien que constantemente se siente en malestar cuando está con la familia y que de hecho ya no hay ni forma de ser tú misma allí porque nadie te entiende o no te sientes entendida, no te sientes comprendida o no te sientes simplemente como si fuera un espacio de confianza, esa es otra señal. Si por el contrario eres alguien que considera que tal vez con un buen diálogo, una buena plática, vas a ser escuchada o por tu familia o por algún integrante de tu familia, puede ser que todavía tengas posibilidades de mejorar esa situación. Lo más importante de esto es que si tú ya no te sientes bien allí y tú estás allí solo por un mandato social donde nos han dicho que la familia lo es todo y hay que aguantar de todo, entonces es momento de cortar. Es momento de cortar porque no se vale que estés en un espacio donde tú estás constantemente en conflicto y tal vez donde te sientes lastimada de manera continua. Así que si este es tu caso, es momento de cortar. La siguiente condición que es importante que generes en ti para comenzar a sanar tus dolores que provienen de tu espacio familiar es aceptar que tus heridas son aprendizajes espirituales. Es muy importante comprender que más allá de ese dolor que te genera la situación que sea que estés viviendo, ese dolor proviene de un aprendizaje espiritual. Es decir, duele porque hay que aprender algo. Y más allá de la persona que sea con quien te sientas más lastimada, esa herida está generándote un aprendizaje importante para ti. Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo sé qué aprendizaje hay en esa herida familiar? Y esto lo vas a ir descubriendo a partir de que aprendas a explorar esas emociones que te activa ese espacio familiar o que te activa esa persona particular con la que has estado en conflicto. Para esto, es muy importante que comprendas que siempre hay un plan mayor. Recuerda,
Estamos pensando con lógica espiritual, no con lógica tridimensional. Y la lógica espiritual, al menos en este planeta, tiene esta intención. Es decir, cualquier cosa que nos lastime es parte de un aprendizaje espiritual y con certeza es parte de un plan mayor. Dado que venimos con este planeta con la memoria borrada, es decir, sin saber cuál fue el plan que elegimos y tampoco sin saber cuáles son esos asuntos inconclusos que traemos de otras vidas, es difícil a veces identificar qué es lo que tenemos que aprender. Pero algo muy importante que puede ayudarte es comprender que siempre hay un plan mayor, aun cuando tú no puedas verlo, aun cuando tú no puedas recordarlo. Todo lo que nos sucede tiene que ver con un plan mayor y significa que es un plan magnificente, es decir, es un plan que tiene bondad en su esencia y que si tú estás viviendo esto, tienes definitivamente un propósito. Así pues, cualquier aprendizaje de tipo espiritual tiene un plan mayor. Significa que no solamente somos este cuerpo, significa sobre todo que somos un alma viviendo experiencias determinadas que tú mismo has planificado y que están dentro de un contexto mucho mayor aun cuando no puedas verlo. Una vez que has logrado integrar y aceptar que los lazos consanguíneos tienen un propósito espiritual, y una vez que tal vez has identificado que es necesario que te retires de tu espacio familiar porque ya no hay mucho que hacer allí para ti, y una vez que has sido capaz de reconocer que las heridas que provienen de nuestra infancia y especialmente de nuestra familia, son aprendizajes espirituales, entonces estás en condiciones de comenzar a sanar ese dolor. Estás en condiciones de comenzar a andar ese arduo camino de sanación. Vamos a comenzar ahora a revisar algunas claves o acciones que pueden ayudarte mucho a diluir el dolor que proviene de tus experiencias familiares. La primera acción que yo te recomiendo y te sugiero mucho es que agradezcas todo lo obtenido en tu experiencia familiar. Agradécele a esa fuerza superior que conocemos como la gran conciencia, la fuente original o tal vez tú suelas llamarlo Dios. Lo importante es agradecer. Estar agradecido por todo lo vivido, no importa que haya sido doloroso. Agradecemos porque sabemos que hay un aprendizaje importante para nuestro desarrollo y nuestra evolución espiritual. Si tú consideras que puedes incluso agradecérselo a algún integrante de la familia y si esto te hace sentir bien, puedes hacerlo, pero no es indispensable. Lo importante es que muestres gratitud a esa gran inteligencia superior, a esa conciencia, a ese espíritu que mora en tu interior, porque te ha permitido concluir con esta experiencia de dolor y porque ahora estás listo para vivir una experiencia distinta que no tenga que ser a través del aprendizaje del dolor. Esta es una cosa que yo te sugiero y que va a ayudarte muchísimo a empezar a diluir ese dolor que proviene de tu vínculo familiar. Otra segunda clave que puede ayudarte mucho a diluir ese dolor es aceptar. Acepta que no tienes la familia que tú deseabas. Acepta que no tienes tal vez los padres que necesitabas, la madre que necesitabas, los hermanos que necesitabas, no lo sé. Esas personas integrantes de tu familia que tal vez tenías expectativas acerca de cómo podría ser tu vínculo con ellas, cómo podría ser ese trato con ellas o esa relación y que no se cumplió. Acepta esto. Acepta que tal vez nunca lo tengas. Acepta simplemente que las cosas no se dieron como tú necesitabas, deja de tener expectativas de que algún día mejore y suelta la situación. No pienses más en lo que debería ser o en lo que pudo haber sido o en lo que tú quisieras que fuera.
Simplemente acepta que no va a ser así, acepta como sí es y suelta la situación. No pienses más en esto, dedícate a sanar tu dolor. Deja de poner tu energía, tus pensamientos en posibilidades que tal vez no existan. Recuerda que para que una situación o una relación mejore, se ocupa más de una persona, se ocupan todos los involucrados. Y si los involucrados en los que tú tienes expectativas para que esto pudiera mejorar no están en disposición, es mejor soltarlos. Entonces, suelta, acepta que no tienes la familia que deseabas y suelta. Otra clave importante que puede mucho ayudarte a diluir el dolor de tus heridas es aprender a abrazar el dolor. Los humanos estamos muy programados para evadir lo que nos duele. Estamos programados a veces para rechazarlo, para evitar a toda costa sentir. Y el dolor que sana, es necesario que se integre no solamente a nuestra vida, a nuestra alma, sino a nuestro cuerpo. Por tanto, hay que sentirlo. Si tú eres alguien que está acostumbrado a rechazar el dolor, si estás acostumbrado a evadirlo y a distraerte a cualquier costa por no sentirlo, esto no va a ayudarte nada a sanar. Por el contrario, va a persistir. Es decir, tú lo evitas, pero con evitarlo, el dolor no se va, el dolor permanece. Para poder sanar cualquier dolor, no solamente estas heridas de la familia, sino cualquier dolor, es necesario aceptar ese dolor. Es necesario abrazarlo. Y cuando yo hablo de abrazarlo, hablo de darle espacio para sentirlo y darle espacio para que en la medida que vas permitiéndote sentirlo, puedas escuchar lo que tiene que decirte. Puedas abrazarlo, es decir, aceptarlo como parte de ti, como parte de esa experiencia que te lo está causando, como parte de tu vivencia, y poco a poco, con el tiempo, puedas ir encontrándole sentido a ese dolor. Justo en la aceptación del dolor está la posibilidad de encontrar el aprendizaje. Si tú no te permites sentir tus dolores, difícilmente podrás encontrar ese aprendizaje espiritual que tienen que contarte o decirte estos dolores. Entonces, una forma de aceptar el dolor es permitiéndote sentirlo. Nuestros sentimientos no nos hacen daño a menos que los ignoremos. En realidad, los sentimientos hacen mucho daño cuando los ignoramos. Y como estamos muy acostumbrados a ignorar sobre todo nuestros sentimientos dolorosos, pues por eso tenemos tantas enfermedades hoy en día, porque no somos capaces de procesarlos, de aceptarlos y de drenarlos. ¿Cómo podemos drenar el dolor? Sintiéndolo, llorando, permitiéndote darle espacio a esa sensación desagradable o dolorosa, y con el proceso compasivo y paciente, ir entendiendo poco a poco qué es lo que te está doliendo. La actitud virtuosa de la aceptación es una actitud que nos permite muchísimo poder lidiar con el dolor. Aceptarte con ese dolor, aceptarte con la desilusión, aceptarte tal vez incluso con enojo, rencor o resentimiento, es la forma o el primer paso que puedes ir dando para que poco a poco vaya disminuyendo todo este malestar emocional que por lo regular son producto de nuestras heridas, de esas heridas que no hemos sabido atender porque nadie nos ha enseñado a hacerlo, pero que créeme, no es tan difícil. Básicamente es muy similar a una herida física. Cuando tú tienes una herida física y de repente se te infecta y además a lo mejor se te llena de pus, pues tienes que ir forzosamente a que te atiendan.
Tienes que ir a que te saquen la pus. Tienes que ir incluso a veces a tomar medicamento para la infección. Las heridas del alma son muy similares. Es necesario atenderlas. Es necesario sacar toda esa pus, es decir, todo ese dolor guardado, que tal vez es hasta dolor de años guardado. Y la única forma de hacerlo para sacarlo es aceptándolo. Y es drenándolo, es decir, llorando. Llorando tus desilusiones, llorando tus frustraciones, llorando esas cosas que ameritan que tu alma descargue para que pueda descansar. No es ignorando el dolor como vas a trascenderlo, sino por el contrario, el dolor hay que aceptarlo y hay que integrarlo, no rechazarlo. Esa es una clave muy importante que te permitirá ir diluyendo esas heridas y con el tiempo ir comprendiendo el por qué y el para qué. ¿Cuál es el propósito espiritual de esa herida? ¿Cuál es el aprendizaje que esa herida te está mostrando y que desde luego no puedes ver de inmediato porque en primer lugar tal vez lo estés rechazando? Es hasta que aceptamos cómo estamos, es hasta que aceptamos nuestros sentimientos más dolorosos y más incómodos que podemos ir comprendiendo quiénes somos y qué necesitamos. Todos los dolores nos hablan de una necesidad insatisfecha y todas esas necesidades insatisfechas que no fueran cubiertas en la infancia, es momento de que aprendamos a cubrirlas nosotros, nosotras como adultos. Para que puedas generar buenas condiciones para sanar el dolor, para drenar tu dolor, para aceptarlo, es necesario que te des tiempo. Date tiempo para sanar. Así como te das tiempo tal vez para ir a la fiesta, o te das tiempo tal vez para ir al cine, o no sé, para esas cosas que te gustan tanto, es necesario que te des tiempo para sanar. Acepta tu dolor y date tiempo. Reduce tus actividades hacia afuera y date tiempo para estar contigo. Date tiempo para sentir. Si de repente el dolor es muy agudo y muy intenso, puedes acompañarte de alguien que te ayude realmente a sentirte mejor. No alguien que te juzgue ni alguien que te esté molestando con cosas que deberías de hacer y que tal vez no estés dispuesta a hacerlo. Acéptate como estás y busca la manera de darte espacio para que puedas ir procesando poco a poco esas heridas que has desatendido seguramente por mucho tiempo. La compasión y la aceptación hacia ti misma, en la manera en que estés, como estés, es fundamental para empezar a diluir el dolor. Aceptarte y callar un poco esa mente tridimensional que está allí tal vez juzgándote o diciéndote cosas que no te ayudan mucho, es clave para poder lidiar de manera mucho más sana y digamos más confortable en tu proceso de sanación. Así que ya lo sabes, date tiempo para sanar, date espacio, el tiempo que sea, el que necesites y hazlo a tu ritmo. No te presiones, no te juzgues, no te exijas, no te castigues. Simplemente trátate de forma compasiva. En la medida que tu dolor vaya disminuyendo, puedes estar listo para empezar a ampliar tu concepto de familia. Entiende que los lazos consanguíneos no lo son todo. Los lazos de sangre, por lo regular, son un espacio que nos permite, como ya te dije, tener un propósito espiritual de aprendizaje. Así que amplía tu concepto de familia. Date cuenta que tal vez hay alrededor de ti personas que te han tratado mucho mejor que tu familia. Si es así, date cuenta que tal vez sea familia del alma. Lo importante es que amplíes tu concepto, que no creas que porque no puedes contar con nadie de tu casa o con esas personas que son importantes en tu familia pero que no logras tener una buena relación, date cuenta que no por eso no quiere decir que no puedas tener familia. Así que amplía tu concepto de familia. Observa
quién ha sido a lo largo de tu vida una red de apoyo y que no tiene que ver nada con lazos consanguíneos. Esto también es una parte fundamental para sanar, porque en la medida que te puedas ir dando cuenta de que siempre hay un ángel en tu vida o hay personas que están allí para ayudarte simplemente porque te quieren, vas a darte cuenta que no estás tan solo ni tan sola. Como puedes darte cuenta, estas pequeñas acciones, estas claves que acabo de mencionarte, pueden ayudarte mucho para comenzar a aprender a sanar tus dolores. La verdad es que no es fácil sanar el dolor solamente porque hemos estado programados a ignorarlo, no es por otra cosa. Recuerda que la programación Matrix tiene ese propósito, enajenarte de ti mismo. No es en vano lo que está pasando actualmente. En realidad, este proceso de ascensión planetaria no es otra cosa más que la reconexión con nuestra alma y la reconexión con esa zona orgánica espiritual de la existencia, de la cual de alguna manera fuimos aislados a través de esta matrix y esta programación, esta reducción de la percepción de la que ya te he hablado en otros videos y que nos ha hecho estar muy desconectados no solamente de nosotros mismos y de nuestra alma, sino además de esa zona espiritual que es todo el universo y de la cual desafortunadamente o afortunadamente el planeta ha estado por eones totalmente desconectado. En otra ocasión estaremos hablando con mayor profundidad acerca de la Matrix. Pronto estaré preparando algún material por allí para que puedas entender más qué es esto de la Matrix y cuál es la historia de esta percepción y esta condición en la que hemos estado sumergidos los humanos durante muchos años. Por último y antes de concluir, quiero dirigirme a ti si eres alguien que a lo mejor se ha dado cuenta que ha lastimado en algún momento a algún integrante de su familia o a varios integrantes de tu familia y que estás en disposición de solventar o solucionar esto. La verdad es que es mucho más sencillo. Cuando nosotros lastimamos, al menos a mí se me hace más sencillo cuando yo lastimo, porque siempre estoy en disposición de pedir perdón. Estoy en disposición, si la otra persona me lo permite, de poder restaurar lo que no hice bien. Cuando estamos conectados con la humildad, con esta actitud virtuosa de la humildad, es mucho más fácil disponernos a pedir una disculpa y disponernos incluso a reparar el daño que hemos hecho. Así que si es tu caso, si eres una mamá o un papá que te has dado cuenta tal vez que eres controlador, o tal vez eres un hijo que no ha sido muy agradecido, o no sé, algún sobrino, tía, no lo sé, tú lo sabes mejor que yo. Si es así, es sencillo, solo pide disculpas. Y si tienes la posibilidad de reparar el daño, hazlo. Esto te va a hacer sentir mejor. Hazlo sobre todo por ti. Y desde luego por la otra persona, pero sobre todo hazlo por ti. Si por algo la otra persona no está dispuesta a escucharte y no está dispuesto a hablar contigo, ni siquiera a recibir tus disculpas, no te preocupes. Es suficiente con tu intención. Haz un acto solitario allí contigo de perdón hacia esa persona y de alguna manera busca no volver a generar este tipo de circunstancias. Si la otra persona no está dispuesta a escucharte, de verdad no te preocupes. Lo importante es que tú te has dado cuenta que lastimaste y lo importante es que tienes la intención de pedir la disculpa. A veces no es necesario tener que pedir la disculpa de manera personal. Y claro, te digo esto porque a veces los otros no están dispuestos tal vez a escuchar esas disculpas. Pero te vuelvo a repetir, lo importante es que tú te has dado cuenta y lo importante es eso, que de alguna manera ya no te sientes cómodo con esto y el simple hecho de aceptarlo y hacer un acto solitario allí contigo solamente cerrando tus ojos y pidiéndole disculpas a esa persona es suficiente. Si ese es tu caso, continúa con tu vida. Aprende de esta situación, de esta experiencia en la que tal vez tú lastimaste a alguien.
apréndelo y no lo vuelvas a repetir. Desde mi experiencia, es mucho más fácil encontrar el aprendizaje cuando hemos lastimado a otros, sobre todo cuando verdaderamente estamos conectados con la humildad, con la actitud de humildad. Entonces, un gran aprendizaje cuando hemos lastimado a otros, sea intencional o no, es justo revisar cómo hicimos esto para lastimarlos y tal vez, si en algún momento has tenido alguna discusión con esa persona que lastimaste, revisar los reclamos que ella te hizo para que puedas de alguna manera buscar qué fue lo que no estuvo bien de tu parte y puedas corregirlo y simplemente no volver a hacerlo. Ese es parte del aprendizaje. Aprender a actuar de una manera más asertiva. Y ojo, no te culpes. La culpa no ayuda mucho. La culpa es una programación Matrix que te hace disminuir tu energía y tu percepción y no te permite avanzar. Así que con que estés arrepentido y pidas una disculpa es suficiente. No te castigues más. No tiene mucho sentido hacer esto. Hasta aquí hemos llegado con este capítulo número 3, donde de alguna manera traté de darte algunas condiciones y algunas claves o acciones que puedes hacer para que vaya diluyendo ese dolor que provocan las heridas de nuestra familia o de nuestra experiencia familiar. En el siguiente capítulo de esta miniserie estaremos hablando de la familia del alma. Hablaremos de qué es la familia del alma y cómo podemos reconocer esta familia del alma. Así que te invito a que nos veas en nuestro siguiente capítulo. Te invito a que actives esa campanita que te avisa cuando estamos por allí ya publicando un nuevo video. Y te agradezco mucho si ya te suscribiste a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, por favor colabora con nosotros haciéndolo. Nos vemos hasta la próxima.